Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en nuestras clases de física virtual. Bien, el día de hoy vamos a ver, como siempre, temas alucinantemente apasionantes. El de hoy es un tema que tiene que ver con nuestra vida diaria, se llama termodinámica. Bien, en primer lugar, saludar a todos aquellos que nos están siguiendo, que siguen con nosotros este curso. Llevamos varias semanas trabajando este tema. Saludos a la gente de Arequipa, de Puno, de Lima, de Cusco, por supuesto, nuestra natal ciudad, ¿no? Y estamos muy contentos de estar trabajando con ustedes. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema, como ya lo mencioné, muy interesante, que se llama termodinámica. ¿Qué cosa es la termodinámica? ¿Qué cosa estudia la termodinámica? Vamos a ver. Ok, la clase del día de hoy va a ser una clase sumamente sencilla, ¿de acuerdo? Pero es una clase bastante teórica, o sea que tenemos que tomar muchísima atención, ¿de acuerdo? Bien. Termo viene obviamente de calor y dinámica tiene que ver con movimiento, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo hacemos que el calor genere movimiento? ¿Cómo transformamos calor en movimiento? ¿Cómo energía en tránsito? Que es lo que esto tiene que ver con lo que se llama mecánico, movimiento mecánico. Es decir, ¿cómo yo hago que el calor me genere movimiento? Eso es básicamente lo que estudia la termodinámica. Cómo transformar la energía en trabajo mecánico, en trabajo útil. Por ejemplo, cómo transformo gasolina tras un proceso de combustión interna en movimiento de las ruedas del carro. Transformo energía, ¿no?, en movimiento. Muy bien, esos sistemas que tienen esa capacidad de transformar energía térmica o calor o energía en tránsito, como le quieras llamar, en trabajo mecánico, en movimiento de algo, se llaman sistemas termodinámicos. ¿De acuerdo? Todo sistema termodinámico puede transformar calor en trabajo. Eso es lo que hacen los sistemas termodinámicos y son muy útiles para nuestra vida diaria. Por ejemplo, antes los barcos a vapor funcionaban así, transformaban energía calorífica, térmica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el carbón lo quemaban, generaba un proceso de combustión, ¿no? Y eso finalmente, ¿no?, hacía que el barco, ¿no?, que la hélice del barco se mueva. Así funcionaban también las antiguas locomotoras. Hoy por hoy funcionan así los carros. De hecho, las fábricas están llenas de máquinas térmicas y, en fin, son muy productivas e importantes para nosotros los seres humanos. De hecho, sin ir muy lejos, nosotros los seres humanos también somos una máquina térmica. Transformamos energía en movimiento. Por eso es que comemos, ¿no? Usamos lo necesario, botamos lo desperdicios, lo que no hace falta, y lo demás pues lo transformamos en trabajo útil. ¿De acuerdo? No solamente el ser humano, el planeta Tierra hace lo mismo. ¿Qué hace el planeta Tierra? Recibe energía térmica del Sol, la utiliza para crear vida dentro del planeta, ¿no? Y después de eso bota lo innecesario nuevamente hacia el cosmos. Claro que hay a veces un efecto invernadero que hace que no todo lo que esté botando, no, que ese tubo de escape que bota lo innecesario nuevamente hacia el cosmos, se vaya y se queda atrapado, ¿no?, generando un efecto conocido como el efecto invernadero, que de acuerdo a los científicos genera, obviamente, lo que se conoce como el nombre de calentamiento global. Muy bien, ok. Entonces, una máquina térmica o la termodinámica estudia cómo transformar calor en trabajo. Muy bien, todos aquellos sistemas que pueden lograr hacer eso, ¿cómo se denominan? Sistemas termodinámicos. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar con un sistema termodinámico especial. Específicamente vamos a trabajar con un gas como sustancia termodinámica, como sustancia de trabajo. Con la sustancia que vamos a trabajar nosotros es un gas. ¿Necesariamente la sustancia de trabajo termodinámico tiene que ser un gas? No. Pero nosotros aquí, a ese nivel preuniversitario, vamos a trabajar con un gas. Entonces voy a tener un recipiente que contiene un gas. ¿Con qué gas vamos a trabajar? ¿Con cualquier tipo de gas? Y la respuesta nuevamente es no. ¿Por qué no? Porque estamos trabajando a un nivel todavía muy básico. Así que vamos a inventar un gas. ¿Qué te parece si me ayudas a inventar un gas? Ese gas se va a denominar gas ideal. Y se llama justamente ideal porque no existe. Profesor, ¿para qué me hace usted estudiar un gas que no existe? Pues porque estamos empezando a aprender termodinámica. Entonces empecemos a trabajar con sustancias que podamos controlar. Sustancias que obviamente no existen, por eso son controlables, ¿de acuerdo? Y en este caso
lo importante de trabajar con un gas ideal es que lo podemos idealizar y crear a nuestra medida, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer bajo ciertas circunstancias que se parezca a un gas real, pero en realidad es un gas que no existe, se llama gas ideal, ¿ok? Es la sustancia más sencilla con la que podemos trabajar. Muy bien. Ahora, como es un gas ideal y es una idealización, nosotros lo vamos a inventar. Primero, voy a decidir que ese gas ideal esté compuesto por moléculas, pero muy pocas moléculas. Entonces, primera consideración, como es un gas ideal, yo lo idealizo como yo quiero, y lo primero que quiero hacer es que tenga muy pocas moléculas. Es decir, que su densidad sea muy pequeñita, o sea, que tienda a cero. Decimos entonces que ese gas va a ser sumamente enrarecido, o sea que su densidad es muy chiquita. ¿Pero un gas real será así? No. Pero recuerda que estamos trabajando con qué gases? Gases ideales, la sustancia de trabajo termo del sistema termodinámico. Para nosotros va a ser un gas ideal. Bien. Segunda consideración. Segunda consideración. Bueno, ya sé. Está compuesto por moléculas. Y esas moléculas tienen un tamaño, pues en la vida real, aunque sea muy pequeñito, cada molécula tiene un tamaño. Pero recuerda que estamos en un gas ideal. Así que voy a decir que no tienen tamaño, las voy a considerar como si fuesen puntitos. O sea que el volumen propio, el volumen de cada molécula, va a tender nuevamente a cero. Significa que si no tiene volumen, es considerado como si fuese un puntito. O sea, ya sabes, pocas moléculas y todas ellas consideradas como si fuesen puntitos. Bien, en la vida real, esos puntitos, estas moléculas, podrían estar atrayéndose entre sí, por fuerzas de interacción, que hacen que estas moléculas, por ejemplo, se atraigan entre sí, fuerzas de atracción molecular. Pero como es un gas ideal, vamos a decir que las moléculas no están atrayéndose entre sí, es decir, la energía que caracteriza a esa interacción, que se llama energía potencial de interacción, va a ser cero. ¿Qué significa que la energía potencial de interacción sea cero? Significa que las moléculas no se van a atraer entre sí. ¿De acuerdo? Bien. Cuarta característica. ¿Cuál va a ser el volumen del gas? El volumen del gas. Por definición, cuando el gas es ideal, el volumen del gas que está dentro de este recipiente va a ser justamente igual al volumen interno del recipiente. O sea que si me preguntan cuál es el volumen del gas, yo voy a decir el volumen del gas es igual al volumen del recipiente, al volumen del recipiente. ¿De acuerdo? Nuevamente, por definición, en un gas real, eso no es verdad. Pero estamos hablando de quién? De un gas ideal. Bueno, hace un momento, ¿qué hemos dicho? La termodinámica te ayuda a ti a estudiar cómo transformar calor en trabajo. O sea, energía en movimiento. Muy bien. Ok, la termodinámica trabaja entonces con esos sistemas que tienen esa capacidad de transformar calor en trabajo. ¿Cómo se llaman los sistemas? Sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos trabajan con una sustancia de trabajo, obviamente. Puede ser líquido, gas, etc. Pero nosotros vamos a trabajar con solamente a ese nivel, ¿con qué sustancia? Con gas. ¿Con cualquier gas? No. Con un gas que vamos a denominar gas ideal. ¿Y se caracteriza por qué es ideal? Porque su densidad es muy chiquita. Decimos que el gas es sumamente enrarecido, porque el volumen de cada molécula es cero. Las moléculas son consideradas como si fuesen puntitos, porque las moléculas no se están atrayendo entre sí, es decir, la energía potencial que caracteriza esa interacción es cero. Y por último, porque el volumen del gas es igual al volumen interno del recipiente que lo contiene. Muy bien, ya está, tenemos un sistema termodinámico. Pero ya hemos dicho también, ¿no?, que una persona también es un sistema termodinámico. Vamos a colocar una persona, ¿qué te parece? Voy a colocar acá a una persona ya un poquito mayor, ¿de acuerdo? Un poquito mayor. Ahí está nuestro personaje, es una persona un poquito mayor. Ahí lo tienes. Muy bien. Un viejito, vamos a ver que el viejito esté feliz, vamos a darle felicidad. Muy bien, ya está, ahí un poquito de pelito, si no van a pensar que soy yo. Bien, ahora, la pregunta es, si yo quiero saber cómo se encuentra el viejito, ¿cómo se encuentra? Sí, ¿cuál es su estado termodinámico? Tú vas por la calle y vas preguntando, ¿cuál es el estado termodinámico de esa persona? ¿O cuál es el estado termodinámico de la otra persona? No, decimos cuál es el estado de salud. Porque obviamente ese es el lenguaje que usamos nosotros los humanos, pero físicamente sería cuál es el estado termodinámico de una persona, ¿de acuerdo?
A ver, si tú quieres conocer el estado termodinámico de este sistema termodinámico, porque puede transformar energía en trabajo, no te olvides, ¿de acuerdo? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo averiguar el estado termodinámico de este señor? ¿Cómo conocer su estado de salud? Si tú tienes un viejito a tu cargo, ¿cómo averiguas en qué estado de salud se encuentra? ¿Qué cosa le mides al viejito? ¿Qué le medirías? Ah, le medirías la presión. Agarras un tensiómetro y le mides la presión arterial. ¿Qué más le medirías? Bueno, capaz el viejito está muy flaquito, ¿no es cierto? O muy gordo. Le medirías más o menos el volumen, ¿no? Para ver en qué estado de salud se encuentra. Ya está. Y por último, agarrarías seguramente un termómetro y le medirías la temperatura. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tres parámetros son parámetros medibles, ¿de acuerdo? Todo lo que se puede medir, obviamente, es macroscópico. Lo macroscópico es medible, lo microscópico no. Entonces, esos parámetros son parámetros, como son medibles, son parámetros macroscópicos. Pero además, como me sirven a mí para conocer el estado termodinámico o estado de salud de este señor, ¿no? Le vamos a llamar parámetros macroscópicos termodinámicos, ¿de acuerdo? Muy bien, así que, si yo quiero conocer el estado termodinámico de algo, o de un sistema termodinámico que tiene la capacidad de transformar calor en trabajo, debo conocer por lo menos estas tres variables, estos tres parámetros, ¿de acuerdo? La presión, ahí lo tienes, el volumen y obviamente la temperatura. ¿De qué temperatura hablamos? De temperatura termodinámica, porque estamos en termodinámica. No olvides que la temperatura termodinámica se mide en Kelvin, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. O sea que si yo quiero saber el estado de salud, ya sé que debo conocer esos tres parámetros para cualquier sistema termodinámico. Muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿cómo averiguo estos tres parámetros? ¿O los mides? Sí, pero ¿están relacionados entre sí? Y la respuesta es claro que sí. Para eso, imagínate que tenemos una bolsa, ¿de acuerdo? No tengo una bolsa en la mano, pero bueno, imagínate que tienes una bolsa. Vamos a recolectar un poco de gas en esa bolsa. La abres y recolectas un poco de gas. Ya tienes un poco de gas en la bolsa, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tocas la bolsa y más o menos ahí sientes que hay cierto nivel de presión en algunas partes. Pero ¿qué pasa si tú reduces el volumen de la bolsa? Lo que vas a sentir es que la bolsa, el aire de adentro, genera más presión sobre las paredes de la bolsa, ¿no es cierto? Más volumen, menos volumen, más presión. Entonces, rápidamente, puedes encontrar una relación entre la presión y el volumen. A medida que tú reduces el volumen de la bolsa, la presión que ejerce el gas sobre las paredes de la bolsa es mayor. O sea que menos volumen, más presión. Menos volumen, más presión. O si quieres, más presión, menos volumen. O menos presión, pues que hay más volumen. O sea, son inversamente proporcionales. Eso fue lo mismo que hizo Boltzmann y se dio cuenta que la presión era inversamente proporcional al volumen. ¿De dónde sale eso? Del experimento, lo que acabamos de hacer imaginariamente con nuestra bolsita de plástico, ¿cierto? A medida que reduces el volumen, la presión que ejerce el gas sobre la bolsa es mayor, o la presión aumenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo estaría relacionada esa presión con la temperatura. Para eso vamos a imaginarnos, porque en la física hay que imaginar, pero imaginar situaciones que hemos vivido. Bueno, espero que esa que te voy a contar no la hayas vivido anteriormente, pero imagínate que tienes un balón de gas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros le damos calor? Obviamente, las moléculas que están dentro del balón de gas empiezan a moverse más, a moverse más, a moverse más. Recuerda que la temperatura es que tanto se mueven las moléculas. Obviamente la temperatura crece porque le estás dando calor, pero junto con la temperatura, ¿quién quiere ya reventar el balón de gas? Ah, es la presión que ejerce el gas. O sea que le damos calor, sube la temperatura, pero también sube la presión, ¿de acuerdo? Por eso digo, más temperatura, más presión. Ah, ¿cómo es la relación? Directamente proporcional. Puedo decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Bien? Esos obviamente son dos resultados que hemos hallado de forma experimental. Obviamente hemos jugado un poco con nuestra memoria y hemos supuesto dos situaciones distintas. Ahora, voy a juntar a estos dos resultados. Obviamente, al pasar el volumen a multiplicar acá, ¿no es cierto? Yo podría decir que la presión por el volumen es proporcional a la temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Para quitar esa proporcionalidad, lo único que tenemos que decir es que la presión por el volumen es igual. Fíjate, ya no coloco es proporcional, coloco que es igual
¿no? A una constante por la temperatura. Obviamente, yo debería averiguar cuánto vale esta constante de aquí, ¿no? Experimentalmente también, porque obviamente esta es una fórmula empírica, es decir, una fórmula que nace del experimento experimental, lo que hizo Boltzmann hace un rato con la bolsita de plástico, es lo que ha servido para averiguar esta relación, y nos hemos dado cuenta experimentalmente que esa constante es proporcional, lo coloco aquí una constante de proporcionalidad, al número de moléculas. N mayúscula, voy a llamar el número de moléculas. De tal manera que la presión por el volumen, podría colocar lo que es igual a N por K por T. ¿De acuerdo? Donde K es una constante, justamente se llama constante de Boltzmann. Muy bien. Ok. Lo importante aquí que ya tienes una relación, ¿no? Que pone en correspondencia la presión, al volumen y la temperatura. O sea, relaciona esas tres variables o estos tres parámetros que me sirven a mí para conocer el estado de un gas ideal. Como sirven para conocer el estado de un gas ideal, tiene sentido que le llamemos a esa expresión la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esto? Se llama ecuación de estado de un gas ideal. ¿Es la única forma de escribirla? No. Existe obviamente muchas formas de escribir eso. Y voy aquí a colocar, voy a cambiarle un poco la forma de la ecuación de estado, porque me sirve para conocer los parámetros que sirven para conocer el estado de un sistema termodinámico. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ahora, voy a imaginar que tengo un recipiente, ¿de acuerdo? Voy a suponer que voy a separarlo en tres partes. Fíjate bien acá. A propósito, voy a decir que en cada de esas partes hay un mol de sustancia. ¿De acuerdo? Un mol de sustancia. O sea que, en nuestro caso, de este ejemplito, el número de moles que voy a denominar con la letra N minúscula es igual a 3. Hay 3 moles aquí. Por definición, un mol es la cantidad de sustancia, o sea que un mol es la cantidad de sustancia que tiene un número enorme, gigantesco de moléculas. Eso es por definición, ¿ah? O sea, un mol es una cantidad de sustancia que contiene ese número. Mira ese número de acá. Mira lo grande que es. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ah, o sea que por definición, en un mol hay ese número enorme de moléculas. Yo, para no estar repitiendo 6,022 por 10 a la 23, a eso le voy a llamar un número de Avogadro. ¿De acuerdo? O sea que un mol tiene un número de Avogadro, ahí está el número de Avogadro de moléculas. ¿De acuerdo? O sea que por definición, es un concepto, ¿sí? Por definición, la cantidad de sustancia igual a un mol contiene un número de Avogadro de moléculas, es decir, un número gigantesco de moléculas. 10 a la 23, básicamente es un número que ni siquiera se puede pronunciar. 10 a la 23. 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 23 no tengo ni la menor idea cómo es que se lee, aparte de 10 a la 23, en la notación científica que usamos. Muy bien, pero mira lo curioso que sale de aquí. Lo curioso es que, si yo digo que el número total de moles, de moléculas es N, ahí está el número total de moléculas es N, yo diría aquí, el número total de moléculas que hay aquí en este ejemplito, ¿cuántos serían? Serían 3 veces, acá hay un número de Avogadro por definición, acá hay un número de Avogadro por definición, y aquí también hay un número de Avogadro por definición. O sea que yo digo que en este recipiente habría 3 veces el número de Avogadro de moléculas. ¿De acuerdo? O sea, 6,022 por eso de 3, pero 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Pero quién es 3? Ah, mira, 3 es el número de moles. O sea que yo puedo decir que el número de moléculas es igual al número de moles por el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso me puede servir para reescribir un poquito esa expresión. Vamos a reescribir un poquito. Fíjate acá. Voy a colocar presión por volumen, ¿está? Por N, que es el número de moléculas. ¿Pero quién es N? El número de moléculas que es igual al número de moles, por el número de Avogadro, por la constante de Boltzmann y por la temperatura. ¿Qué me doy cuenta acá? Que tengo una constante por otra constante. Una constante por otra constante, obviamente es una constante. A esa constante le vamos a llamar constante universal de los gases, o R, ¿de acuerdo? Que sería el número de Avogadro por K,
¿de acuerdo? Esa constante vale 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Es simplemente un valorcito que tiene esta constante, ¿de acuerdo? Que es el número dado por la constante por constante, me dan otra constante. O sea que en vez de colocar n número dado por K, podría colocar simplemente R, que es la constante universal de los gases. Y finalmente escribir que presión por volumen es igual a R, eso que es R, por T y por N. He modificado un poco el orden, ya sabes que el orden de los factores aquí no altera el producto. ¿Por qué razón lo he hecho? Porque esa es una forma fácil de recordar la ecuación de estado. ¿Esta es la ecuación de estado? Sí. ¿Esta es la ecuación de estado? Sí. ¿Esta es la ecuación de estado? Por supuesto. ¿De acuerdo? Y se conoce también con el nombre de la ecuación del pavo ratón, ¿no? Es una forma fácil de recordar, ¿no? Pavo ratón, ¿no? Pero lo importante es que es la ecuación de estado de qué gas, de un gas ideal. ¿Esa ecuación sirve para los gases reales? No, no sirve. Por ejemplo, de esta forma, no. Para los gases reales hay que modificar un poco esa ecuación. Pero recuerda que nosotros vamos a trabajar solo con gases ideales, ¿de acuerdo? Recuerda, pavo ratón, o si quieres puedes llamarle también la ecuación del pavo nakata, ¿no? Esto sería una especie de pavo japonés, ¿de acuerdo? Muy bien, ya está. Entonces, termodinámica, que estudia cómo transformar calor en trabajo mecánico. Muy bien. ¿Quiénes tienen esa capacidad de transformar calor en trabajo mecánico? Los sistemas termodinámicos. Muy bien. Ajá. ¿Por qué se caracterizan los sistemas termodinámicos? Por 3 parámetros macroscópicos, ajá, que están relacionados de esa manera. Por eso es la ecuación de estado de un gas ideal, porque me sirve para conocer presión, volumen y temperatura, que son los parámetros macroscópicos que me sirven para conocer el estado de un gas ideal. Así de simple y sencillo. Muy bien, vamos a borrar por aquí. Recuerda que todo eso queda grabado, así que si tuvieses que volver a verlo, pues lo vuelves a ver, ¿no? Son videos que están dentro de nuestro Facebook. El Facebook de Saidi Tupac García Roca, lo buscas ahí, y ahí vas a tener, obviamente, todos estos videos y mucho más. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un gas? Ahí está en este recipiente, y a mí se me ocurre llegar a ese gas que tiene un número de moléculas, fíjate acá, que tiene una presión, que tiene un volumen, que tiene una temperatura, y se me ocurre llevarlo a otro recipiente, entonces un recipiente más grande, por ejemplo. Ya está. Obviamente, al ser, me estoy llevando a todas las moléculas, así que el número de moléculas es el mismo, porque simplemente me lo he llevado de un recipiente a otro. Ajá. Pero al llevármelo de un recipiente a otro, obviamente, ¿qué está cambiando? Oye, está cambiando el volumen. Claro, este es un volumen más grande. Ajá. Recuerda que el volumen del gas es igual al volumen del recipiente. O sea, al tener un nuevo volumen, seguramente tendrá una nueva presión y seguramente tendrá una nueva temperatura. ¿Cuántos gases tenemos ahí? ¿Cuántos gases tenemos? ¿Dos gases? No, tenemos un solo gas, pero en 2 estados distintos. Un solo gas que está en un estado, después me lo he llevado a otro recipiente y por ende está en otro estado. Ajá. ¿Cómo relacionar esos 2 estados? Muy facilito. Vamos a usar la ecuación del pavo ratón. A ver, ¿qué dice la ecuación del pavo ratón? Dice, en el estado 1, presión 1 por volumen 1, pavo 1, es igual a ratón 1. Ahí está. Y aquí es igual a la ecuación del pavo ratón 2, o sea, la ecuación de estado de ese mismo gas, pero en el nuevo estado, en el estado 2, será pavo ratón 2 o pavo 2 por volumen 2 o vaca 2, como quieras llamarle, sería igual a R. Bueno, jugamos ratón por toro 2 y por nutria, ya está. De acuerdo, bien. Ahora mira lo que voy a hacer. Simplemente voy a despejar las ranas, o sea, el R por el N. A ver, fijemos, ¿qué sería igual a R por N acá arriba? R por N, fíjate acá, R por N no sería otra cosa que pavo 1 sobre toro 1. Muy bien, ya está. ¿Y a qué sería igual el RN2? Este es el RN acá. El RN, obviamente, será pavo 2 sobre toro 2. Obviamente, estas ranas de acá, ¿cómo son? Iguales. Si este es igual a este, obviamente este es igual a este. Y finalmente, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos que pavo 1 sobre toro 1 es igual a pavo 2 sobre toro 2. Ya está. Fíjate qué interesante acá. Esta ecuación se llama la ecuación del pavo triste. Así se reconoce, así se recuerda. Al final estamos jugando un poquito, ¿no?
o quieres puedes llamarle pavo tubérculo, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Lo importante que es la ecuación del pavo triste. ¿Y qué hace la ecuación del pavo triste? Relaciona dos estados, ¿de cuántos gases? De un solo gas. Dos estados de un mismo gas, es decir, dos estados termodinámicos de un mismo gas. Bien, con eso vamos acabando esta primera partecita. Hoy la clase es un poco teórica, pero va a ser sumamente fácil y sencilla. Ya sabes, cuando tengamos que resolver el problema, que van a salir en un segundo. Muy fácil. Tengo un solo estado del gas, uso pavo ratón. Tengo dos estados del mismo gas, uso pavo triste. ¿De acuerdo? Uso pavo triste. ¿Ya? Eso es importante también. Muy bien. Ahora, a veces también nos quieren cambiar un poquito la ecuación del pavo ratón. Pues sí, pues. Ajá, vamos entonces a recordar cómo se puede cambiar un poquito esa ecuación también del pavo ratón. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Toma atención aquí. Recuerda, si yo tengo un estado de un gas, uso pavo ratón o pavo nacate, el que quiera yo. ¿Eso es para cuántos estados? Para un estado, una ecuación de estado del gas ideal. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Número de moles. A veces nos juegan así también. Mira acá. Dice, oye, considera que la masa M es la masa de todo el gas. Vamos a suponer que tenemos nosotros 3 moles. Acá hay un mol. Acá hay otro mol. Ya está. Y acá hay otro mol. Ajá, perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a, así como habíamos definido que un mol es la cantidad de sustancia que contiene un número gigantesco de moléculas llamado número de Avogadro, vamos a suponer que la masa de todas esas moléculas, o sea, la masa de un número de Avogadro de moléculas, o la masa de un mol, se va a llamar masa molar. Masa molar, masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa de un mol. ¿Qué es la masa molar? La masa de un mol la vamos a representar con la masa, con el número, con la letra M grande. Bien. ¿A qué sería igual la masa total? Pues la masa total parece que es la de un mol más la masa de otro mol más la masa de otro mol. O sea, en nuestro ejemplo, 3 veces la masa molar, sería la masa total. ¿Pero quién es 3? 3 es el número de moles, porque el número de moles en este caso es 3. Entonces yo puedo decir también de estas dos expresiones, ¿no? Que la masa total es igual a 3, que es el número de moles, o sea, N, la masa total es N es 3 por la masa molar. ¿De acuerdo? Ya está. Esta es una relación que nos puede servir también bastante en el momento de resolver problemas, porque yo obviamente de aquí saco que el número de moles es la masa total sobre la masa de un mol o la masa molar. Yo puedo reemplazar esto aquí. ¿De acuerdo? Y colocar, obviamente, aquí es igual, en vez de N colocar simplemente masa sobre masa molar, ¿no? Entonces podríamos, la expresión que decir, presión por volumen, es igual a R por T por número de moles, que es la masa total sobre la masa molar. ¿De acuerdo? Es otra forma de escribir. Bien. Otra forma de expresar también esta ecuación, porque hay que situarnos en distintas situaciones, es, ¿qué tal si a mí, si nos colocan, por ejemplo, oye, ¿cuánto vale la densidad de un gas? ¿Cuánto vale la densidad del gas? ¿La densidad? ¿Qué cosa es la densidad? Recuerda, ¿qué cosa es la densidad? La densidad es cuánta masa hay en un volumen. ¿De acuerdo? Vamos a recordar qué es la densidad. La densidad es cuánta masa hay en un volumen. ¿Por qué coloco yo masa arriba y volumen abajo? Porque es obvio. Mientras más masa hay, obviamente el ambiente es más denso, es más difícil pasar por ahí porque hay mucho gas, hay mucha masa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si ese, o sea, por eso decimos que la densidad es proporcional a la masa? Más masa, pues más densidad. Más masa, más densidad. La densidad es directamente proporcional a la masa y matemáticamente eso se escribe colocando la masa arriba. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa si a esa masa del gas la llevamos a un recipiente mucho, mucho más grande? Obviamente el gas, las moléculas del gas estarán más separadas y será más fácil pasar por ahí. Es decir, la densidad va a disminuir. Por eso, más volumen, menos densidad. ¿Cómo se coloca eso matemáticamente? De forma inversa. Es una proporcionalidad inversa. Por eso el volumen debe ir abajo. ¿De acuerdo? O sea que si me preguntan la densidad de un gas, simplemente digo la masa entre volumen. O cuánta masa hay encerrada en un cierto volumen. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra expresión? Tiene mucho que ver. Porque fíjate que acá tienes la masa, ¿no es cierto?
Entonces, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual la densidad? Pues la masa, ya está, la masa, vamos a colocarlo por aquí, la densidad sería la masa sobre el volumen. Es decir, esto me quedaría presión, ¿no?, por la masa molar sobre R por T. ¿De acuerdo? Porque este pasa a dividir acá y este pasa a multiplicar, ¿no? Multiplicar y me quedaría justamente la densidad. Lo único que he hecho es despejar de acá, así que lo podemos hacer paso a paso, ¿de acuerdo? Ese volumen pasémoslo acá. Entonces me queda que la presión es igual a R por T por la masa sobre la masa molar, pero he pasado este volumen a dividir. ¿Qué es lo que tienes acá? Acá tienes la densidad, ¿de acuerdo? Entonces puedo decir que presión, este pasa a multiplicar por la masa molar, estos dos pasan a dividir sobre R por T, es igual a masa sobre volumen, que es la densidad. Lo he hecho un poco al revés, pero obviamente es lo mismo, ¿cierto? Así que cuando me piden a mí hallar la densidad de un gas, ya sabes que puedes utilizar, ¿no?, esta expresión de aquí, que nos indica que es igual a densidad, la presión por la masa molar sobre R por T. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora, hoy la clase, vuelvo a repetir, es bastante teórica, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, porque ya saben que lo complicado, si es que existe, es la teoría. Lo demás es una broma. Los problemas, como veremos hoy, van a salir en 1 o 2 segundos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer también algunos problemitas, si es que nos apuramos con la parte teórica. Bien. A ver, ahora vamos a ver lo que se conoce con el nombre de procesos termodinámicos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas son los procesos termodinámicos? Hemos dicho que un gas puede pasar de un recipiente a otro, ¿no es cierto? O sea, puede cambiar su estado termodinámico. Y aquí hay una cosa que debes saber y es muy importante. La termodinámica es una parte de la física, de la física clásica en realidad, que tiene sus peculiaridades muy importantes. Ella estudia a los procesos, es decir, cuando un gas, por ejemplo, pasa de un estado a otro, pero lo hace de una manera sumamente lenta. Es decir, que si yo tengo un gas en una bolsa y rápidamente cambio el volumen así, obviamente eso no lo estudia la termodinámica. La termodinámica se asegura que todo proceso en el cual el gas pase de un estado a otro sea sumamente lento, muy, muy, muy lento. Si es rápido, ya no, la termodinámica ya no puede estudiar o describir ese proceso, no puede, ¿de acuerdo? Lo hacen otras partes de la física, definitivamente, que tienen que ver más con sistemas complejos. Yo no voy a entrar en ese tema el día de hoy, solamente te digo que todo proceso termodinámico, es decir, todo proceso que estudia la termodinámica, no necesariamente real, vuelvo a repetir, tiene que ser un proceso sumamente lento. Por eso, inclusive, decimos que los procesos termodinámicos son procesos cuasi estáticos, o básicamente cuasi en equilibrio. O sea que básicamente la termodinámica estudia a todos los estados, ¿pero en qué? En equilibrio, muy cerquita del equilibrio. No puedes alejarte mucho del equilibrio, porque obviamente eso ya no lo estudia la termodinámica, a pesar que obviamente sí existe y de hecho que tiene el mayor de los intereses, obviamente, en la vida, ¿de acuerdo? La propia vida se forma así, se forma, obviamente, lejos del equilibrio, pero son procesos, lógicamente, donde tiene que ver mucho energía y transformación en trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso no lo estudia la termodinámica. La termodinámica, vuelvo a repetir, estudia procesos muy cercanos al equilibrio, es decir, procesos, pero procesos, si está en equilibrio, ¿cómo va a cambiar? Pero va a cambiar, pero muy, 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 muy lento. Son procesos cuasi estáticos, muy lentos y muy cercanos al equilibrio. O sea que básicamente la termodinámica estudia sistemas en equilibrio. En realidad debería llamarse no termodinámica, sino termostática. Termostática, tendría mucho más sentido. Pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles ahora. Muy bien. ¿Qué son procesos termodinámicos? Es un proceso cuando el gas o nuestra sustancia, el trabajo de termodinámica, que estamos trabajando con gas, recuerda que no con cualquier gas, estamos trabajando con gas ideal, pasa de un estado a otro. Ya está. Eso es un proceso termodinámico. No olvides que si me preguntan en el examen, ese proceso tiene que ser
sumamente lentos. Son procesos cuasi estáticos, casi estáticos, sumamente lentos. Muy bien. Ok. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. El primero de los procesos que yo voy a estudiar es el proceso isobárico. Ajá. ¿Qué significa el proceso isobárico? Cuando el gas pasa, por ejemplo, de un recipiente a otro, o en el mismo recipiente lo cambia uno de sus parámetros termodinámicos, ya sabiendo un proceso, pasa que cambie uno de sus parámetros, sea presión, volumen o temperatura, para que yo pueda asegurar que ya hay un proceso termodinámico. Cuando el gas pasa de un estado a otro, pero mira, pero si su presión no cambia en ningún momento, decimos que este es un proceso a presión constante o proceso isobárico. Isobárico, ¿qué significa isobárico? Acá. Isobárico. Iso significa igual. Y bárico viene de barómetro, ¿no? Presión, ¿no es cierto? O sea que es un proceso cuando el gas pasa de un estado a otro, pero manteniendo constante, ¿qué cosa? La presión. A ver, vamos a tratar de graficarlo. Por ejemplo, un gráfico de presión versus volumen, el gas estaría, por ejemplo, inicialmente en un estado, en el estado 1, vamos a llamarle acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde tenía un volumen 1 y tenía una presión, ¿sí? Y pasa a un segundo estado. Ahí está. Pasa a un segundo estado, ¿no? Donde obviamente tendrá un nuevo volumen. Es como, por ejemplo, el ejemplo, pasamos de un recipiente chiquitito a un recipiente grande. Está cambiando el volumen. Pero la peculiaridad es que lo hace manteniendo constante su presión. La pregunta, ¿eso es fácil de hacer? Pero por supuesto que no. Imagínate, llevar a un gas de un recipiente a otro sin que la presión cambie, manteniendo la presión en todo momento constante. Eso es sumamente complicado, pero si lo haces muy lento, podrías lograrlo. Recuerda, la termodinámica justamente estudia esos procesos sumamente lentos. Muy bien. Acá tendríamos un proceso termodinámico, ¿de acuerdo? El gas pasa de un estado a otro y lo hace de forma muy lenta, manteniendo constante, ¿qué cosa? La presión. Fíjate acá, la presión, ¿cómo se mantiene la presión? La presión se mantiene constante. La presión en el estado 1 y la presión en el estado 2 sigue siendo la misma. Pero cuidado acá. Si me preguntan en el examen, ¿cuántos estados hay aquí? Profesor, hay 2 estados. No. Cada puntito representa un estado. Cada puntito representa un estado. O sea que aquí hay infinitos estados, porque obviamente en un segmento de recta hay infinitos puntos, ¿de acuerdo? O sea que un proceso termodinámico es cuando el gas pasa de un estado a otro a través de infinitos estados en equilibrio. Eso es muy importante, tranquilamente puede ser pregunta de tu examen. El gas pasa de un estado a otro a través de infinitos estados en equilibrio. Eso es muy importante. Eso es un proceso termodinámico. Y en ese caso particular, es un proceso isobárico. Y me preguntan, ¿y es la única gráfica que tenemos del proceso isobárico? Y la respuesta es no. Toma atención. A ver, si yo quiero saber cómo es el gas en el estado 1, le pregunto a Pau Ratón. Pau Ratón me cuenta todo, lo que le pasa al gas en un estado. Si quiero comparar los 2 estados, se lo pregunto a Pau Triste, porque habla de 2 estados de un mismo gas. Muy bien. A ver, en nuestro ejemplo, voy a despejar al volumen. Volumen sería ratón, vamos a colocar rana por toro, si quieres, sobre, ponemos este perro, ya está, muy bien. Fíjate, R es una constante, se llama constante universal de los gases. Número de moles es el número de moles que contiene el gas, que obviamente será constante para un gas determinado. Y en nuestro caso particular, la presión también es constante, porque estamos en un proceso de ¿qué tipo? Isobárico. Entonces te das cuenta que estos parámetros también me representan una constante. Constante por constante por constante, obviamente será una constante. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, eso no va a cambiar. Porque si cambia el volumen sería ¿por qué? Porque estaría cambiando la temperatura. O sea que si hay un cambio en el volumen, como eso no cambia, esto es constante, se deberá a que hay un cambio en la temperatura. ¿De acuerdo? Si hay un cambio en el volumen es porque está cambiando la temperatura. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué tal si yo hago un gráfico de volumen? Mira acá, de volumen
versus temperatura. Perfecto. Porque estoy viendo que el volumen está cambiando siempre y cuando cambie la temperatura. Quiero que te fijes aquí. ¿Cuál es el exponente de esa temperatura? ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es el valor aquí? Es 1, es intrínseco, no lo colocamos porque obviamente es 1. Ah, o sea que el cambio de volumen es proporcional al cambio de temperatura. O en otras palabras, ¿no? Cambian lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como esta dependencia es lineal, yo debo graficar aquí una línea recta. Ahí está. Esto es una dependencia lineal. Esta también es una dependencia lineal. Así se representa una dependencia lineal entre el volumen y la temperatura. Ajá. Fíjate acá entonces lo siguiente. Fíjate lo siguiente acá. O sea que, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos un primer estado, donde tienes un volumen 1 y una temperatura 1. Acá tienes el otro, este sería nuestro estado, y de acá el estado número 1. Muy bien. Y acá tú tienes un nuevo estado, el estado número 2, donde el volumen es 2. Ahí está, donde el volumen es 2. Y lógicamente la temperatura será la temperatura 2. Muy bien. Ya está. Entonces el gas ha ido, la flechita muestra que está yendo del estado 1 al estado 2. Es lo mismo que acá. Ese es el mismo gráfico, de 1 a 2. Quiero que te fijes ahora aquí. Es muy importante lo que te voy a mostrar ahora. Fíjate, se forma un triangulito. ¿Ves el triangulito? Aquí está el triangulito. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle a este ángulo teta. Vamos a llamarle teta. Fíjate, ¿qué sería? Este es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto vale este de acá? Como este es temperatura 2 y este es temperatura 1, acá tienes obviamente variación de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? O sea, el de acá. Como esto. ¿Cuánto vale este pedacito de acá? Fíjate acá. Como este es volumen 2 y este es volumen 1, esta es la variación del volumen. Ya está, tiene variación de volumen. Este pedazo acá no es otra cosa que volumen 2 menos volumen 1. Todo eso menos esto, me da lo de acá. Ahí lo tienes. Y fíjate, ¿a qué sería igual la tangente teta? Tangente teta. A ver, tangente teta. ¿A qué sería igual la tangente de ese ángulo de acá? Fíjate, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, variación de volumen sobre variación de la temperatura. ¿Y por qué he hecho esto? Porque si tú te das cuenta aquí, si yo despejo la variación de temperatura, ¿qué me va a quedar? Que variación de volumen es igual a variación de la temperatura, ahí lo tienes, ¿no? Y esto sería igual a ¿qué? Variación de volumen y variación de temperatura sería R por N sobre P. Ah, mira, o sea que la tangente teta, que justamente es variación de volumen sobre variación de temperatura, no es otra cosa que R por N sobre P. ¿De acuerdo? Si tú despejas la presión, como esto es igual a esto, y tú despejas la presión, tendrías que la presión sería igual a R por N sobre la tangente de teta. O sea, que si a mí me da un gráfico de esta forma, si me da un gráfico de volumen versus temperatura, y yo veo una línea oblicua recta, lo primero, reconozco ¿qué proceso? Un proceso isobárico. Pero no es lo único, sino que además de eso, si me dan el ángulo, se conozco yo la tangente teta, porque me han dado el ángulo, me han dado R es una constante que ya conocemos, y me dicen el número de moléculas, el número de moles, yo rápidamente en ese gráfico podría averiguar quién, podría averiguar la presión. Si conozco R, conozco L y conozco el ángulo, puedo averiguar la presión. O sea que ese gráfico, primero reconocemos el proceso isobárico, si tengo volumen versus temperatura y una oblicua recta, y como segundo también podemos conocer ese gráfico, cuánto vale la presión. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bien. ¿Qué cosa más es importante aquí? Bien. Toma atención. Hoy vuelvo a repetir, la clase es un poco teórica, eso queda grabado, así que tú puedes repetirlo las veces que quieras, pero es muy importante. Los problemas van a ser una broma, salen con un segundo, absolutamente sencillos. Aquí la dificultad, si es que quieres decir que existe, porque en realidad no existe, ¿no? Tiene que ver con la parte teórica. Bien. A ver, mira lo que voy a hacer ahora. Mucha atención, mucha atención. Voy a colocar una olla, esa olla que usa mamá. Ahí está, la ollita, ¿de acuerdo? La ollita, vamos a colocarle que tiene una alturita 1, ¿no? Una ollita, y tiene un área. Ya está, el área de la tapa de la olla. Vamos a colocar aquí un gas. Ahí está. Colocamos un gas aquí. ¿De mamá está cocinando, hay un gas. Le da calor, seguramente le da calor.
Pone la ollita en la hornilla, ahí está, le ha dado calor. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que pasa? En primer lugar, mencionar que aquí, ¿no? El gas se encuentra en un volumen, o sea, tiene un volumen, tiene una presión y tiene una temperatura. A ver, ¿qué pasa cuando mamá está cocinando, le está dando calor a esta ollita? ¿De acuerdo? Seguramente tú lo has observado varias veces, pero lo que va a suceder es que la tapa se va a levantar, ¿no es cierto? La tapa se levanta. Eso lo vamos a ver de acá a un rato, un ejemplo más claro. Pero por el momento simplemente mencionar que la tapa se levanta, ¿de acuerdo? Fíjate, cuando la tapa se levanta, obviamente el volumen que encierra el gas es un volumen mayor. Ahora tenemos un volumen 2. Obviamente habrá una nueva temperatura y seguramente una nueva presión. Ok, ¿de acuerdo? Vamos a llamar esto la altura 2. El área de la tapa sigue siendo la misma, no cambia. ¿Ya? Bien, ahora, vamos a hacer que ese proceso sea un proceso especial, un proceso isobárico. ¿Qué significa que este proceso sea isobárico? Voy a hacer a propósito que el gas pase del estado 1, que vendría a ser el de aquí, estado 1, al estado 2, pero quiero que lo haga de forma isobárica, o sea que la presión no esté cambiando. ¿Va a ser difícil de hacer? Yo te dije que era muy difícil de hacer, pero vamos a suponer que lo logramos hacer. Voy a hacer que el gas pase de un estado 1 al estado 2, ¿no? Manteniendo constante la presión. Lo voy a hacer tan lento que lo voy a lograr. Por eso lo voy a hacer de forma cuasi estática. Recordar que la termodinámica estudia los estados, pero ¿en qué? En equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ya sé, la presión no va a cambiar, va a pasar del estado del gas, el gas del estado 1 al estado 2 sin que cambie la presión. Fantástico. Ahora, me interesaría saber a qué es igual el trabajo que realiza quién. ¿Quién está levantando la tapa? ¿Quién levanta la tapa? ¿Quién levanta? ¿La está levantando yo o la está levantando el gas? Ah, bueno, en este caso la está levantando el gas. El gas presiona sobre la tapa y obviamente hace que la tapa pase de una altura 1 a una altura 2. O sea que el gas pase de un volumen 1 a un volumen mayor, volumen 2. Quiero averiguar cuánto vale ese trabajo. El trabajo que realiza el gas para llevarlo del estado 1 al estado 2, del 1 al 2. Bueno, como tú sabes, cualquier trabajo es fuerza por distancia. Ya está. ¿De acuerdo? Yo por el coseno del ángulo, pero eso lo veremos cuando veamos trabajo. No importa. Fuerza por distancia. Ya está. Pero recuerda que la presión, ¿qué significa presionar? ¿Qué significa presionar? A ver, tú presiona. ¿Qué significa presionar? Presionar es aplicar una fuerza sobre un área. ¿De acuerdo? Una fuerza sobre un área. Rápidamente te invito a hacer el experimento del dedito para averiguar qué es presión y qué es fuerza. ¿De acuerdo? Y lo vamos incorporando en nuestra clase de hoy. Mira acá. Te invito a que agarres tu puño, ¿de acuerdo? Y empujes tu mano. A ver, empuja, pero tiene que ser con toda tu fuerza. Intenta que tu mano atraviese, perdón, que tu puño atraviese tu mano. A ver. Intenta con toda tu fuerza. Ya está, suficiente. ¿Dolió? ¿Dolió un poquito? Mira, bueno, profesor, me dolió un poquito la mano. Ok, te pedí que lo hagas con toda tu fuerza porque quiero que lo vuelvas a hacer. Lo vuelvas a hacer. Solo que ya no quiero que uses toda tu mano. Solamente quiero que uses el dedo índice. Solo el dedo índice, colócalo acá sobre tu mano y aplica nuevamente la misma fuerza anterior. Quiero que sea la misma fuerza anterior, ni más ni menos. Esa que aplicaste acá, quiero que lo hagas ahora, con tu dedito. Hazlo. Y vas a ver, apenas empiezas a apretar un poquito, ¡au! Ya empieza a doler, ¿no? Y te preguntarás, profesor, pero si yo lo he hecho con la misma fuerza, antes no me dolía y ahora sí me duele. La respuesta es muy sencilla. Lo que duele no es la fuerza, lo que duele es la presión. ¿De acuerdo? Tu dedo tiene mucho menos área que tu puño. Al tener mucho menos área, ejerce la misma fuerza, pero mucho mayor presión. Y si quieres, para que lo entiendas mejor, podrías agarrar también una agujita, ¿de acuerdo? Y aplicar la misma fuerza. Ya vas a ver qué va a pasar. Y seguro que te va a doler mucho más. ¿Por qué? Porque el área de la agujita es mucho más pequeñita. Menos área, más presión. Más área, menos presión. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales. Por eso que la presión es, si es proporcional a la fuerza más presión,
pero a la medida que el área se hace más grande, la presión disminuye. Por eso escribimos que la presión es la fuerza sobre el área. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjate acá, en vez de colocar fuerza, yo voy a colocar presión por área. Mira. Fuerza, que es igual presión por área. Ahí está. Presión por área. Lo vamos a colocar acá. O sea que el trabajo que realiza el gas para llevar al gas del estado 1 al estado 2, o para otras palabras, para que la tapa se levante o para que el volumen aumente o varíe, sería igual a fuerza por distancia, pero la fuerza es presión por área. Si coloco presión por área por la distancia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me pregunto yo, ¿y cuánto es la distancia que ha subido? Pues la tapa estaba acá y ahora está acá. Ha subido esta distancia de aquí, esta distancia de acá. Perfecto. ¿Y cuánto vale esa distancia? Obviamente, si esto es H2 y esto es H1, esta distancia vale H2 menos H1. Entonces yo puedo decir que el trabajo es igual, aquí, a presión por área por la distancia que es H2 menos H1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ajá. Ahora digo entonces que el trabajo de 1 a 2 es presión por área por H2 menos presión por área por H1. Ahí lo tienes. Pero dime, ¿quién es área? Área por H2. Área por H2. ¿No es acaso el volumen de la olla? El volumen de ese recipiente. Fíjate acá, área por H2 es el volumen 2. Mientras que área, el área de tapa por H1 viene a ser el volumen 1. Así que yo tengo acá simplemente que el trabajo de 1 a 2 es igual a presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. Si quieres podemos factorizar la presión y tendríamos finalmente que el trabajo es igual a presión por volumen 2 menos volumen 1. O si quieres por último decir que el trabajo de 1 a 2 es presión por volumen 2 menos volumen 1 es variación del volumen de 1 a 2. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el trabajo que realiza el gas, ¿no? ¿En qué consiste? Muy fácil. Consiste que cuando el gas presiona, hace que el volumen varíe. Hace que el volumen que estaba acá ahora sea acá. O sea que el volumen varíe. ¿Ya está? Cuando el gas presiona, hace que cosa? Que el volumen varíe. Cuando el gas presiona, hace que el volumen varíe. En eso consiste el trabajo del gas. Así es. Así que acá no se trata de fórmulas, se trata de entender qué es lo que está pasando. Cuando el gas presiona, hace que el volumen varíe. En eso consiste el trabajo en un proceso isobárico. Bien, y quiero por último que te fijes acá. A ver. ¿Qué tal si hallamos esta área? Pero cuidado, el gráfico tiene que ser presión versus volumen. No es cualquier gráfico, es presión versus volumen. Ayúdame a hallar esa área. Ayúdame a hallar esta área. Bueno, profesor, parece que se forma un rectángulo, ¿sí? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Pues base por altura o altura por base. Vamos a averiguar, a ver. Área, aquí es igual el área, altura por base. La altura es la presión. Ya está. ¿Y la base quién es? ¿Quién es esta base? ¿Quién es este pedazo? Si este es volumen 2 y este es volumen 1, obviamente esto es variación de volumen. Ahí está, variación de volumen de 1 a 2. Oye, pero ¿quién es presión por variación de volumen de 1 a 2? Aquí está, fíjate, ¿quién es? Es el trabajo. Ah, mira, o sea que eso me facilita mucho las cosas. Cuando yo tengo un gráfico de presión versus volumen y me piden a mí hallar el trabajo, yo no voy a estar hallando pues formulitas de frente, simplemente lo que hago es calcular cuánto vale el área. Con eso ya voy a tener la respuesta. Pero cuidado, mucha atención. Eso solo sirve si el gráfico es de presión versus volumen. Cuidado que tengas tú un gráfico de presión versus temperatura o volumen versus temperatura y me estés hallando el área para hallar el trabajo. No, no puedes hacer eso. Eso solo se cumple, como puedes ver, para el caso que el gráfico sea de presión versus volumen. Muy bien. Con eso, entonces, estamos terminando el primero de los procesos, que es el proceso isobárico. Profesor, ¿hay más procesos? Sí, hay más procesos, ¿no? Y tenemos que ver algunos más. Pero sí les prometo que la próxima clase solo hacemos ejercicio. Es más, prometo hacer, ¿qué le parece? La próxima clase, ¿no? Hoy vamos a empezar algunos, ¿no? Y la próxima clase hagamos unos 40 ejercicios más. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Porque son más locos, ¿sabes? Mira respuestas, o sea, salen en un segundo. Lo importante es entender la parte teórica. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el segundo de los procesos. El segundo de los procesos
termodinámicos, recuerda. Mientras voy borrando, voy recordando que hemos aprendido. La termodinámica estudia cómo transformar el calor en trabajo. Ajá, en trabajo mecánico, en movimiento. ¿Cómo hago yo que el calor, que es energía en tránsito, se transforme en trabajo, en movimiento? ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es lo que estudia la termodinámica. ¿De acuerdo? Muy bien. Los sistemas que pueden lograr eso, ¿cómo se llaman? Sistemas termodinámicos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la termodinámica estudia los sistemas termodinámicos, que son aquellos que pueden transformar el calor en trabajo. ¿Qué más? ¿Y qué sustancia usan estos sistemas? La sustancia que usan se llama sustancia de trabajo termodinámico. ¿Tiene que ser necesariamente un gas? No, puede ser gas, líquido, no hay problema. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con gas. Pero como estamos todavía aprendiendo a cocinar poco a poco, tú de frente no te vas a poner a hacer un arroz con marisco, pues primero tendrás que aprender a cocinar un arrocito, ¿de acuerdo? Y después un arroz chaufita, ¿no? Y finalmente, cuando ya tengas mucha más expertise, pues ya te darás, pues, un buen arroz con marisco. Nosotros todavía estamos en el arroz blanco. Por eso tenemos que trabajar con una sustancia muy, muy fácil. Es más, tan fácil que la vamos a inventar. ¿Cómo se llama eso? Un gas ideal. Un gas ideal es una sustancia idealizada, o sea, no existe. Y como no existe, la pones como tú quieras, te la inventas a tu manera, como tu amigo imaginario. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de este gas ideal? Muy sencillas. Su densidad es muy chiquita. Decimos que el gas es sumamente enrarecido. Número 2, las moléculas de un gas ideal son consideradas como puntitos. Ajá. O sea que no tienen volumen. Volumen propio de cada moleculita es considerado como 0. 3, las moléculas no se atraen entre sí. Oye, pero en la vida real es así. No, en la vida real no es así. Pero esto no es la vida real. ¿De acuerdo? Es el arroz blanquito, el arroz blanco, lo más fácil. 4, el volumen del gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Bien, los parámetros que me sirven para saber en qué estado se encuentra el gas se llaman parámetros termodinámicos. Y además se llaman parámetros macroscópicos termodinámicos. Los únicos son la presión, el volumen de temperatura. No, no son los únicos, pero son los con los que vamos a trabajar nosotros aquí. ¿De acuerdo? Entonces, presión, volumen, temperatura son los parámetros que son medibles, por eso se llaman macroscópicos, que me sirven para conocer en qué estado se encuentra un gas. Bien, la ecuación que me relaciona a estos 3 parámetros, que me sirven para conocer el estado, tiene sentido que se llama la ecuación de estado de gas ideal. Tienes al pavo ratón o al pavo nakata. Es un pavo japonés. Bien, ahora, por otro lado, capaz te interesa a ti estudiar el cambio de estado de un estado a otro, o estudiar el gas en 2 estados. Entonces ya usa la ecuación del pavo triste. Esa me sirve a mí para relacionar 2 estados, pero de un solo gas, no te olvides. Bien, ahora, ¿qué más? Bueno, decimos que la termodinámica, ¿no?, solamente estudia los cambios de estado, cuando un gas pasa de un estado a otro, pero lo hace muy, 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 muy lento. Es decir, tan lento lo hace que podemos decir que los procesos son cuasi estáticos, o que la termodinámica estudia a los sistemas termodinámicos muy cerca del equilibrio, o si quieres en el equilibrio. Lejos del equilibrio no. ¿De acuerdo? Bien, bueno, es una aproximación que tenemos los seres humanos para llegar a entender cómo funcionan los procesos que vemos en la vida. ¿De acuerdo? Es solo una aproximación a la verdad. ¿De acuerdo? Ahora, los procesos interesantes en la vida en realidad suceden muy lejos del equilibrio. Pero de eso te hablaré otro día. ¿De acuerdo? Bien, ahora, los procesos termodinámicos ya sabemos que son sumamente lentos, se llaman también cuasi estáticos, ¿bien? Y pueden ser de distintos tipos. De hecho, pueden ser procesos politrópicos. Nosotros solamente vamos a estudiar algunos de ellos, solamente algunos de ellos, ¿de acuerdo? No todos, porque estamos obviamente a nivel de pre. Ahora, pronto, cuando ingreses a la universidad, o si quieres también, pronto yo también estaré editando mi clase universitaria de termodinámica, pues podrás enterarte más, o también puedes entrar a Google, hay muchos videos ya de muchísimos procesos politrópicos y en general procesos mucho más reales, inclusive con gases reales. Pero en realidad yo recomiendo que todavía no lo hagas. Ahorita tu función y tu objetivo fundamental es ingresar. Lo otro lo harás después, ¿de acuerdo? Habrá tiempo ya para la diversión. Ahorita hay que aprender lo básico y necesario para lograr ingresar. Eso sí, en física hay que entender lo que uno está haciendo. Los problemas, 1 o 2 segundos y se acabaron. Eso no dura más, ¿de acuerdo? Lo importante es la parte teórica. Bien,
El primero de los procesos que hemos visto es el proceso isobárico, cuando el gas pasa de un estado a otro manteniendo constante su presión. Vamos con el segundo proceso. El segundo proceso que vamos a ver, ahí está, ya lo estás viendo, cuando el gas pasa de un estado a otro manteniendo constante su volumen. Este proceso se llama isócoro. Vamos a colocarlo por acá. Isócoro. Algunos le llaman también isocórico, otros le llaman isovolumétrico, bueno, que sería una forma más fácil de recordar. Finalmente llámalo como quieras. Isócoro, isocórico, isovolumétrico. Bien, pero lo importante es que entiendas que es el proceso cuando el gas pasa de un estado a otro, manteniendo constante ¿qué? Manteniendo constante su presión. Por ejemplo, el gas se encontraba aquí, en ese estado, vamos a llamarle estado 1, ¿no? Donde el volumen era un volumen 1, y la presión era la presión 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora? Como el proceso es isocórico, el volumen no debe cambiar. O sea que el gas va a pasar a un segundo estado, por ejemplo, a este estado acá, vamos a llamar estado 2, ahí está, ahí va el gas, va a cambiar su presión, pasó de una presión 1 a una presión 2, pero fíjate que el volumen 1 o el volumen 2 no ha cambiado, es igual a V, volumen 1, volumen 2 es igual a V. ¿Cuántos estados hay acá? Ya sabes, no vayas a caer en eso, no hay dos estados, acá ¿cuántos estados hay? Infinitos estados en equilibrio. Un proceso termodinámico es un cambio de un estado a otro a través de infinitos estados en equilibrio, por lo menos así lo ve. ¿Quién lo ve así? La termodinámica. ¿Quién lo estudia así? La termodinámica. Si esos procesos no estarían, esos cambios de estado no serían a través de estados en equilibrio, la termodinámica lastimosamente ya no podría estudiarlo y obviamente no podríamos utilizarla como herramienta para entender esos fenómenos. ¿Muy bien? Ok. Ya está. Ese es el primer gráfico. Ahora, como hicimos en antes, también podemos usar la ecuación del pavo-ratón. Decir que en este caso, ¿quién es constante? El volumen, o sea que puedo despejar presión, es igual a rana por toro sobre vaca. En este caso, ¿cómo se mantiene ese señor? Este señor se mantiene constante porque no cambia, y en nuestro caso el volumen tampoco está cambiando. Y puedo decir entonces que si está cambiando la presión, si cambia la presión, como este no cambia, como este se mantiene constante, obviamente, ¿por qué será? Porque está cambiando la temperatura. Si cambia la temperatura, genera un cambio de presión. Fíjate la dependencia que hay. El exponente acá es 1. Es una dependencia lineal. Tú ya sabes eso. Eres un viejo conocido eso porque también sabes que una dependencia lineal, en este caso de presión versus ¿quién? Versus temperatura lineal, se grafica como una línea oblicua recta. Ya sabes eso también. Ya lo hemos estudiado, lo hemos hecho hace un momento. Estado 1, estado 2, fíjate acá. Acá el gas se encuentra en una temperatura, a una presión 1 y a un volumen, y acá ha cambiado, ¿no? A una nueva temperatura y obviamente a una nueva presión, y el volumen se ha mantenido constante. El volumen aquí, en todos los puntos, ¿cómo es? Es constante. Ese gráfico y ese son equivalentes, solo que es presión versus volumen y ese volumen versus temperatura. Cuando tú veas un gráfico de presión versus temperatura y veas una línea oblicua recta, ya reconociste el proceso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Fíjate acá que se forma nuevamente nuestro triangulito, acá lo podemos llamar teta. No te olvides que eso es la variación de la presión y este señor de aquí la variación de la temperatura. Si le sacamos la tangente a teta, está claro que sería variación de presión sobre variación de temperatura. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso me sirve sí porque fíjate acá, justamente tenemos variación de presión, este pasa a dividir, sobre variación de temperatura sería igual a rana sobre vaca. Pero ¿quién es variación de presión sobre variación de temperatura? Es justamente la tangente teta, o sea que eso es tangente de teta. Ajá, o sea, que si a mí me dan ese gráfico, me dan el ángulo y me dan el número de moles, que me están dando el volumen, porque si despejas de acá, si despejas de aquí, el volumen, tenemos que el volumen sería simplemente igual a rana sobre tangente teta. ¿De acuerdo? O sea que cuando me den ese gráfico, ya estoy yo reconociendo el proceso isócoro, pero además, si me dan el ángulo y el número de moles, me está dando también ¿qué? El volumen. Es otra forma de darnos el volumen. Bien, solamente quedaría aquí interpretar, ¿y a qué sería igual el trabajo en ese proceso? A ver, recordemos, ¿a qué es igual el trabajo en un proceso isócoro? ¿A qué es igual el trabajo en un proceso isócoro? ¿A qué es igual?
¿A qué es igual? O en general, ¿a qué es igual el trabajo? ¿En qué consistía? El trabajo consistía en que el gas, ¿no? Iba a levantar la tapa, ¿no? Iba a realizar un trabajo mecánico, iba a mover algo. El calor, la energía térmica, ¿no? O energía en tránsito que hay adentro de la olla, finalmente sirve para levantar la tapa, o sea, para realizar el trabajo mecánico. Esta termodinámica transformamos energía en trabajo. Pero, ¿qué pasa en el caso particular de un proceso isócrono? Ok, vamos a agarrar nuevamente la ollita, ahí está nuestra ollita, ¿no? Tiene moleculitas, ahí vamos a ponerle aquí a ver su manguito, el mango de la olla, ahí está, ¿sí? Pero no es cualquier olla. Como queremos que el volumen no cambie, voy a usar una olla de presión, ahí está. Una olla de presión, esa que tenemos en casa, ¿no? Una olla de presión. Bien, y le vamos a dar calor. Profesor, pues usted está haciendo trampa, me dirás, porque acá comienza a salir gas por aquí, ¿no es cierto? Hagamos una cosa, ya. Bueno, eso solamente lo vamos a hacer en la pizarra. No hay que hacerlo en casa, por favor, bajo ninguna circunstancia. Vamos a quitar, sobre todo ahora en esta época, ¿bien? Vamos a quitarle la tapita y lo vamos a soldar ahí. No, le voy a meter 500 fosforitos ahí para que no se escape nada de aire. Eso obviamente no hay que hacer. ¿Y qué tal si nosotros le damos calor? Y calor, y calor. Entonces las moléculas empiezan a moverse más y más y más. La temperatura empieza a aumentar. Eso obliga a que la presión aumente. Más temperatura, más presión, ¿no? Y de repente, ¡boom! Obviamente, eso se convierte en una bomba de presión. No hay que hacer eso por eso. ¿Bien? Pero obviamente, si la tapa se revienta o se levanta, estaríamos hablando ya que el gas ha cambiado su volumen. ¡Ey! Pero si cambia el volumen, ya no sería un proceso isócrono. ¿De acuerdo? O sea, que en un proceso isócrono el trabajo es cero, porque el volumen no cambia. Y recuerda que el trabajo del gas justamente consiste en ¿qué? En levantar la tapa, pero aquí la tapa no se va a levantar, así que no hay trabajo, no se preocupen. Cuando me preguntan a mí cuánto vale el trabajo en el proceso isócrono, yo siempre respondo, el trabajo vale cero. El trabajo vale cero. ¿De acuerdo? Siempre. O sea que cuando me dan ese gráfico y me piden hallar el trabajo, cuidado con estar hallándome el área, no. El área solo se halla en el gráfico de presión versus volumen, ¿no? Y en ese caso, obviamente, tú no puedes hallar el área, pero será cualquier cosa menos el trabajo, no será el trabajo. El trabajo en un proceso isócrono es siempre cero. Yo, un gráfico, presión versus temperatura, línea oblicua recta, reconozco un proceso isócrono y digo su trabajo, ¿vale? Cero. Muy bien. Vamos a pasar a borrar y de paso vamos a hacer un par de ejercicios antes de continuar, solamente para ir aclarando los conceptos. ¿De acuerdo? Ir aclarando los conceptos. Vamos, 2 procesos, nos faltan 2 más. A ver, problema número 1. Tenemos que llegar al problema 50. 50, ¿ya? Ese es nuestro compromiso. 50 problemas de termodinámica. A ver. Mira, me dan ese gráfico. Vean ese gráfico. Presión versus volumen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya está, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Vamos a decir así que aquí vale 10, que aquí vale 20, que aquí vale 40, que aquí vale 20 y que aquí vale 60. Ya está. Y me dicen, el gráfico muestra, ¿no?, cómo un gas ideal pasa del estado 1 al estado 3. Ahí lo tienes. ¿No? Me tienen que dar datos. Acá vamos a poner a ver pascales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí le vamos a poner a ver metros cúbicos, ¿de acuerdo? Unidades obviamente de presión y unidades de volumen. Me preguntan, ¿cuánto vale el trabajo de 1 a 3? ¿Cuánto vale el trabajo? Entonces, tú ya sabes, Pati, esto es una broma, pues. Esto es una broma. Dices, no, el profesor está burlando de mí, ¿no? Esto es una broma. ¿Por qué razón? Porque obviamente el trabajo aquí vale, me parece que 1800, pero vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando tengo un gráfico de presión versus volumen, tú ya sabes que el trabajo, simplemente, ¿qué cosa sería? El trabajo sería el área, todo el área. No, creo que no es 1800. No importa, lo hacemos. No va a ser 1800. Ya está, no importa. Igual lo podemos hacer al ojo. A ver,
El trabajo que es el área que forma la curva con el eje de volumen. Ese es el trabajo. Ya no estoy perdiendo tiempo. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Un trapecito o no? Ayúdame a hallar el área de este trapecio. Base menor más base mayor entre 2 por la altura. Recuerda, el área de un trapecio es base menor más base mayor por la altura entre 2. ¿De acuerdo? A ver, base menor, 20. Base mayor, 40. 20 más 40, 60. Entre 2, 30 por la altura, que vale 10, porque esto es 10, son 300. Acá tenemos 300. ¿300 qué? Sistema internacional. Sistema internacional, obviamente, 300 en unidades de energía en el sistema internacional, que son los joules. Tienes 300 joules. Ya está. Y en el otro, a ver rápidamente, ¿cuánto sería? El área del cuadradito, tienes base 40, altura 40. ¿Cuánto es 40 por 40? Pues 1600 joules. Ya está. ¿Cuánto vale el trabajo? Pues el trabajo vale 1900 joules. ¿Se acabó el ejercicio? Una broma. A ver, uno más. Vamos al problema número 2, a ver. Tú lo tienes que hacer al ojito, ¿ya? A ver, al ojito, no, pues esto es una broma, esto no dura nada. Presión en pascales, volumen en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Volumen en metros cúbicos. Me dan esto de aquí. A ver, ¿quién lo hace? Ahí lo tienes. No, pues esto ya es una broma, es demasiado fácil. A ver, vamos a colocarle acá 10, aquí 20, ajá, aquí 40, acá le vamos a poner 60, acá le vamos a poner 80, ¿bien? Esto que sea a la misma altura, ya está. Vamos a poner, ahí está la flechita me están diciendo cómo está evolucionando el estado del gas, ¿no? Está acá es el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, y me preguntan cuánto vale el trabajo de 1 a 4. A ver, al ojito. Tú solito, a ver, dame cuánto vale el trabajo de 1 a 4. El trabajo de 1 a 4. Sumamente facilito, solamente tienes que hallar el área, cuando tienes un gráfico presión versus volumen, solo hallamos el área. Y entonces, ¿cuánto nos sale el área, chicos? ¿Cuánto nos sale el área? ¿Cuánto sale esa área? Área de qué? ¿Son trapecios? Sí, ten cuidado. Es toda el área que forma, cuando tenemos gráfico presión versus volumen, es toda el área, todo lo que forma el gráfico, ¿no? La curva, con el eje del volumen. Se tendría que hallar toda esta área de acá. Pero eso lo puedes hacer de una forma muy fácil, ¿cierto? A ver, lo vamos a hacer, pues espero que te haya salido bien, pero es muy facilito. Ya está, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá yo veo un trapecito, y acá veo yo un rectángulo, ajá, y acá veo yo otro trapecio. Entonces, esta área más esta área sería igual al trabajo, y con eso nuestro problema estaría resuelto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuánto vale acá? Base menor, 10. Esta es la base menor, esta es la base mayor de un trapecio, ¿de acuerdo? Muy bien, no te olvides, ¿no es cierto? En un trapecio, ¿no es cierto? En un trapecio, ¿no? Esto es un trapecio, esta es la base menor, ¿no? Esta de acá es la base mayor, y esta de aquí es la altura, ¿no es cierto? Entonces el área es base menor más base mayor entre 2 por la altura, ¿de acuerdo? A ver, base menor, 10. Base mayor, 20. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Por altura que es 40, ¿cuánto va? 600. ¿De acuerdo? Bien. El área acá sería 20. Esto es rectángulo. Base por altura, 20 por 20, 400 más 400. Obviamente es más fácil lo haces al ojo nomás, ¿no? Acá que tenemos base menor más base mayor entre 2 por la altura. Base menor, 10. Base mayor, 20, 10 más 20, 30, entre 2, 15. Por la altura que vale 20, 15 por 20, 300. ¿Cuánto me da eso? Me da simplemente 1300. ¿No? Me preguntan allá del trabajo. Esto es una broma. Obviamente, estamos haciendo todavía ejercicios muy facilitos, un poco para aclarar la parte teórica. ¿Ya? Ahora, estos trabajos son positivos. Después te voy a decir en qué caso tendríamos trabajo negativo, pero eso veremos después. Bien, un problema más. A ver. Un problemita más, el problema número 3, y continuamos entonces con nuestra parte teórica. A ver, vamos a problemita número 3. Una broma, el problema número... No, pues esto ya es
realmente una vergüenza, pero no importa, hay que hacerlo. A ver, presión, pascales, volumen, metros cúbicos. Siempre nos fijamos, cuando tengamos un gráfico, recuerden, un gráfico es simplemente una forma distinta de dar los datos. Siempre tenemos que fijarnos qué magnitudes tenemos acá, en este caso presión, volumen, y siempre en qué unidades estén. No supongas las unidades, tú tienes que mirar en qué unidades realmente están. ¿Ya? A ver, pero vamos a cambiar un poquito. Mejor hagamos presión versus temperatura aquí. ¿De acuerdo? Temperatura y lo vamos a colocar ya en Kelvin, ya para que no tengan que estar transformando nada. Muy bien. Ahí está, ahí está. No, pues esto ya es muy fácil. Estado 1, estado 2, vamos a ponerle acá 300, acá 600, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a colocar 600 y aquí le voy a colocar 1200, ¿de acuerdo? Y eso está en Pascal y eso en Kelvin. Muy bien. Me preguntan cuánto vale el trabajo de 1 a 2. A ver, tiene 5 segundos para hallar el trabajo de 1 a 2. Trabajo de 1 a 2. Eso es una broma, una cosa absolutamente sencilla. A ver, el trabajo de 1 a 2. ¿Cómo calcular el trabajo 1 a 2 acá? Chicos, sumamente facilito. A ver. ¿Cómo sería el trabajo de 1 a 2? ¿Cómo sería el trabajo de 1 a 2? Y la respuesta ¿ya lo tienes o no? ¿Ya lo tienes? A ver, pásame el trabajo por altura. No, esto es una broma. 600 minutos en mitad, 900, no, pues esto ya, eso, no, así no se hace. Claro que te habrás dado cuenta ya. Presión versus temperatura, línea oblicua recta. Proceso isócoro, trabajo cero, ya está. No se te ocurra estar hallando el área cuando el gráfico no sea de presión versus volumen, no lo hagas, ¿de acuerdo? No lo hagas. Presión versus temperatura, línea oblicua recta, yo reconozco acá. ¿A qué proceso? A un proceso, ¿de qué tipo? Un proceso isócoro. Ese que un proceso isócoro, me acuerdo de la olla de presión, digo aquí obviamente no hay trabajo, el trabajo es cero, ¿de acuerdo? Muy importante. A ver, un ultimito, y pasamos ya a continuar con nuestra parte teórica. El problema número 4. Estamos haciendo ejercicios solamente de control, ¿no? Viendo que esté claro la parte teórica. Bien, a ver, problema número 4. Voy a hacer un gráfico de volumen en metros cúbicos versus temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro gráfico. ¿Sí? Vamos a llamarle esto estado 1, a este de aquí estado 2. Vamos a poner aquí, a ver, nuevamente 300. Aquí le voy a poner yo 10, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a colocar yo 600, ¿sí? Y voy a llamarle a este punto 3. Es un nuevo estado, ya sea cualquier puntito ahí es un estado. Y digo que la presión en 3 es de 20 pascales. 20 pascales. Y me preguntan, ¿cuánto vale el trabajo de 1 a 2? El trabajo de 1 a 2. A ver. A ver, te doy 10 segundos para que lo pienses. A ver, trabajo de 1 a 2, trabajo 1 a 2. Primero, ¿qué tienes que hacer? Fíjate qué tenemos en los gráficos. Fíjate qué tenemos en los ejes. Eso es muy importante. Después, ubica de qué proceso estamos hablando. Tienes que entender de qué proceso hablamos. Si no has ubicado el proceso, estamos en problemas. ¿De acuerdo? Ubica el proceso. Eso ya lo sabes por parte teórica. Lo hemos demostrado el día de hoy. ¿Qué proceso será? Y después que tengas ubicado el proceso, acuérdate cómo hallar el trabajo en ese proceso. ¿Cómo hallar el trabajo en ese proceso? O sea, no hay nada aquí, nada complicado. Sumamente fácil, sumamente fácil. A ver, 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la respuesta te debe salir 200 joules. Sumamente fácil, alogímetro. Ahí vamos a ver por qué. Toma atención. Toma atención. Primero, volumen versus temperatura. Línea oblicua recta. Profesor, a mí no me agarra. Ese es el proceso isobárico. Claro que sí. O sea que sí hay trabajo, sí. ¿Hay el área? No hay ese área. Porque el gráfico no es presión versus volumen. El área es cuando el gráfico sea presión versus volumen. ¿De acuerdo? Como ya lo hemos demostrado en la parte.
¿En qué consiste el trabajo en un proceso isobárico? Vos sabés que no me acuerdo de la fórmula. No te acuerdas de la forma, acuérdate de la olla con gas. ¿En qué consiste el trabajo del gas? ¿En qué consiste? En que cuando el gas presiona, levanta la olla, o sea, cambia el volumen. Ah, ¿verdad, profesor? El trabajo consiste en que cuando el gas presiona, hace que el volumen cambie. Así que no hay que recordar fórmulas, solamente hay que recordar lo que está sucediendo. Una fórmula no es otra cosa que escribir usando un lenguaje matemático lo que está sucediendo. O lo escribes así o recuerdas el fenómeno en tu cabeza. Finalmente, el fenómeno en tu cabeza lo tienes que pasar a una formulita. Pero eso ya lo importante es entender el fenómeno, lo que está sucediendo. Eso es la concepción matemática del fenómeno, nada más. Muy bien. A ver, profesor, pero ya está en proceso. Uy, ¿y la presión cuánto vale? Profesor, me la han dado en 3, pero no la conozco acá, no la conozco acá. Pero chicos, si el proceso es isóbaro o isobárico, si el proceso es isobárico, obviamente, la presión en todos los puntos es la misma. O sea que la presión T es la misma que la presión 1, que la presión 2, que es igual a que la presión T. ¿Cuánto vale? 20. Ya está. ¿Qué te falta? La variación de volumen ya. No me han dado, mira, no me han dado el volumen, faltaba esto. ¿Qué pasa cuando me falta un dato y tengo dos estados de un mismo gas? ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Cómo voy a averiguar yo variación de volumen? ¿Qué uso si me falta un dato y tengo yo dos estados de un solo gas? ¿Qué usamos? ¿Pavo ratón o pavo triste? Ah, profesor, de hecho, cuando hay dos estados del mismo gas, pavo triste. Entonces vamos a usar rápidamente pavo triste. Lo puedes usar en tu cabeza, lo puedes usar obviamente, ¿no? Escribiendo, ¿no? O sea, lo que para ti sea más fácil. Conmigo, obviamente poco a poco lo vas a hacer solamente en tu cabeza. Sabes que nosotros no usamos lapicero, no lo hacemos acá. Bien, a ver. El proceso es isobárico, o sea que una vez se eliminan las presiones. Ya está. Entonces, podrías pensar, 10 es a 300, 10 es a 300, como este es a 600, obviamente 20, ¿no? O, si quieres, pues simplemente despeja. Este sería igual al volumen 2. Volumen 2 sería igual a ¿quién? Volumen 1 por temperatura 2, volumen 1 por temperatura 2, sobre temperatura 1. ¿De acuerdo? O sea que el volumen 2 vendría a ser el volumen 1, eso vale 10. Temperatura 2, eso vale 6. Temperatura 2, esa temperatura vale 600. ¿No? Entre temperatura 1, temperatura del estado 1 que vale 300. ¿No? Yo no recomiendo hacer eso, porque eso es realmente pérdida de tiempo. ¿No? Acá queda 2 por 10 me da 20 metros cúbicos, porque estoy trabajando en metros cúbicos. Yo no recomiendo hacer eso. Algo más. Volumen 1 es a temperatura 10 a 300, como obviamente 20 es a 600, 20 es a 600, 20 es a 600. O sea que la variación de volumen, ¿cuánto va a ser? Presión que es 20 por la variación de volumen, que va de 10 hasta 20. De 10 a 20, chicos, ¿cuánto varía el volumen? De 10 a 20 varía en 10. Y 20 por 10, ¿cuánto vale? 200 joules. ¿Por qué joules? Porque estoy trabajando en metros cúbicos y que ambos están en el sistema internacional. Ambos están en el sistema internacional. La respuesta debe salir en el sistema internacional, por supuesto. Muy bien, ya está. La próxima yo haría así ese ejercicio. ¿Cómo lo haría yo? A ver, rápidamente, pero me falta un dato. Si me falta un dato, ya sé que debo usar pavo triste. Y esa 300 como 20, esa será, ya, la variación es de 10 metros cúbicos. Ya está. ¿Y la presión cuánto vale? Ah, la presión vale 20. ¿Y 20 por 10 cuánto? Ah, es 200. No, perdón, obviamente más 100. Bien, ok. Ahora vamos a continuar, pero con un par de procesos que nos están faltando todavía, ¿de acuerdo? Bueno, la parte terminal es un poquito amplia en el tema obviamente de teoría, pero es importantísimo comprender. A ver, el siguiente proceso, es el proceso isotérmico. Isotérmico. A ver, ¿qué significa isotérmico? Iso ya sabes que significa igual, térmico viene de temperatura, entonces claramente nos estamos refiriendo cuando el gas pasa de un estado a otro, manteniendo constante aquí a su temperatura. ¿De acuerdo? Bien, a ver, si tenemos nosotros un gráfico de presión versus volumen, sí que me interesaría saber cómo es este gráfico. A ver, para eso, yo lo que voy a hacer acá. A ver, voy a decir, a ver, la ecuación del pavo ratón me sirve a mí para conocer el estado de un gas. Muy bien.
En este caso en particular, la temperatura no está cambiando, ¿no? Entonces yo digo, la presión es igual a ratón sobre el volumen. Pero ratón es una constante, porque constante por constante me da una constante sobre el volumen. ¿De acuerdo? Eso me hace recordar al gráfico Y es igual, cuando Y sería P, a una constante que podría ser 1 sobre la otra que es X. Y es igual a 1 sobre X. A ver, me gustaría construir esta expresión. A ver, vamos a eso, a jugar un poco con valores. Mira acá. Y igual a 1 sobre X. A ver, voy a colocar entonces aquí. Voy a colocar acá Y y aquí voy a colocar a X. ¿De acuerdo? Voy a decir que X vale 4, que X vale 2, que X vale 1, que X vale, ¿qué más podríamos decir? 1, 2, 4, X vale 1/2 y que X vale 1/4. ¿Ya? Vamos a jugar con esos valores a ver qué cosa nos da. A ver, si X vale 4, obviamente Y vale 1/4, porque es 1 sobre X que vale 4. Si X vale 2, obviamente Y vale 1/2. Ya está. Si X vale 1, Y vale 1 entre 1, que es 1. Ya está. Si X vale 1/2, si eso vale 1/2, el 2 sube y Y vale 2. Y si X vale 4, 1/4 de 4 sube y Y vale 4. ¿Por qué? ¿Qué te parece si graficamos esto? A ver, vamos a empezar con X vale 1/4. Vamos a llamar, ¿no? Porque este gráfico, Y igual a 1 sobre X, es el mismo tipo de gráfico de que P es igual a una constante sobre B, donde la constante sería simplemente 1, X sería V y Y sería P. O sea que ese gráfico tiene que tener por lo menos la forma de un proceso isotérmico, por lo menos la forma. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a llamar ese acá. Entonces, 1, 2, 3, vamos a colocar aquí, 4, ¿ya? Igual acá, 1, 2, 3, bueno, un poquito más arriba, 4. Solo queremos ver la forma. ¿Cuál sería la forma de un gráfico de un proceso isotérmico de presión versus volumen? Presión versus volumen, ¿no? El volumen sería como X y la presión como Y. Ya está. Cuando X vale 1/4, o sea, cuando V vale 1/4. Cuando X vale 1/4, Y vale 4, o sea, P vale 4. Cuando vale 1/4, cuando X, esto tendría que ser X, vale 1/4. Obviamente, si esto es 1, esto sería la mitad, 1/4 sería por acá. Ya está. Cuando este vale 1/4, el otro vale 4. Este vale 1, 2, 3, 4, por acá. O sea, sería aquí el punto. Ya está. Ya tenemos el primer punto. Este es 1, 2, 3 y 4. Segundo punto. Cuando X vale 1/2, Y vale 2. A ver, vamos por acá. Cuando X vale 1/2, este es X. 1/2 es la mitad, el otro vale 2, que vendría a ser acá. O sea, más o menos este punto de acá. Ya está. El primero, segundo, segundo. Tercero. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 1, Y vale 1. Mira, más o menos acá. Y ya está. Siguiente punto. Cuando X vale 2, Y vale 1/2. X vale 1, 2. Por acá. Y vale 1/2. Que sería, si esto es 1, 1/2. No sé qué más o menos hablaríamos de este punto. Ya está. Ahí está. Cuando X vale 4, Y vale 1/4. 4, este es 4. X vale 4. ¿Cuánto vale Y? 1/4. Si esto vale 1/2, 1/4 es por acá. Ahí lo tiene. Ya está. Y si yo junto estos puntos, vamos a quitarlo con otro colorcito. Miren lo que tenemos. Miren lo que tenemos. O sea que cuando yo tenga un gráfico de presión versus volumen y tenga esta forma, ¿qué tengo acá? Un proceso isotérmico. Y a esta curva se le conoce con el nombre de curva isotérmica. ¿De acuerdo? Entonces, un gráfico de presión versus volumen, cuando tú veas un gráfico así, ya reconoces un proceso isotérmico. Pero lo cierto también es que deberían mencionarte. ¿Por qué? Porque otro de los procesos que vamos a ver también se parece un poco a eso. Entonces, un poco para no confundir, ¿no? Deberían mencionarte a qué procesos se están refiriendo. Muy bien. Ok.
Entonces ya tenemos nosotros un proceso isotérmico, sabemos que tiene esta forma. Eso es buenísimo. Ya está, continuamos entonces. Ok, este es un proceso isotérmico, muy bien. ¿Qué más tengo que saber yo aquí? Bueno, me interesaría saber cuánto vale el trabajo en el proceso isotérmico. Pero profesor, si gráfico de expresión por versus volumen, usted me ha dicho que es el área. Si gráfico de expresión versus volumen es el área. Sí, y tienes razón, es el área. Es el área. Pero yo te pregunto, a ver, allá esta área, no creo que sea muy fácil hallar esta área, porque no es un triángulo, no es un rectángulo, no es un hexágono, ¿no? Entonces hallar esta área no está tan fácil. ¿Qué hacer entonces para hallar esta área de aquí? Ajá. Entonces, aquí lastimosamente, ¿no? Vamos a tener que usar otra matemática que tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de integral, ¿no? Integral es sumar, y se suma para hallar áreas, ¿no? Sumo este pedacito, más todos los pedacitos, hasta que reconstruyo toda el área bajo la curva. Eso se hace de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí no hay necesidad de aprenderse esto. Como ya sabemos, el trabajo de la presión por la variación de volumen de 1 a 2, ¿de acuerdo? Acá tenemos de 1 a 2, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos integrando, tenemos que tomar DDV, ¿ya? Presión de DDV, ¿no? De 1 a 2, recordando pavo ratón, ¿de acuerdo? Despejamos quién es volumen es ratón, sobre la presión, y si colocamos, ¿no es cierto? Perdón, ¿quién es presión? Mejor, ¿quién es presión? Presión es ratón sobre volumen. Si colocamos acá, en vez de presión, este valor, ¿no? O esta expresión, nos quedaría que el trabajo de 1 a 2 sería igual a presión, que es ratón sobre volumen, ahí está ratón sobre volumen, y todo por DDV, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos esta pequeña integralcita, el ratón sale porque es constante, me quedaría el logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1, ¿de acuerdo? Yo obviamente no les voy a pedir que sepan hacer eso, no sé si saben integrar o no, pero lo cierto es que sí tenemos que recordar la expresión. ¿A qué es igual el trabajo? ¿O qué es igual el área, ¿no? En un gráfico de presión versus volumen o el trabajo, ¿no? Tendríamos que hallarlo de esa manera. Ratón por logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Ya? Algunos a veces no te dan ratón. Pues recuerda que ratón, ¿a qué es igual a ratón? Es igual a pavo. Entonces podrías colocar también que el trabajo de 1 a 2 es igual a pavo, ¿no? Por el logaritmo neperiano de volumen 2 entre volumen 1. ¿De acuerdo? Bien, de esa forma entonces hallamos nosotros el trabajito en un proceso isotérmico. Vuelvo a repetir, no hay necesidad de saberse esa integral, simplemente conocer esta relación de aquí. ¿Okay? Lo he colocado para que sepas simplemente de dónde sale, ¿no? Y esto que cosa es básicamente allá está. Bien, ya está. Hemos acabado con los procesos. Hemos hecho el isócoro, el isobárico, ¿no? Y el isotérmico. Nos queda uno que se denomina proceso adiabático, pero eso lo vamos a ver después. Antes de ver el proceso adiabático, quiero que definamos un par de cositas. ¿Ya? Un par de cositas. A ver, pero antes de hacer ese par de cositas, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Creo que es el número 5, ¿no? A ver, solo para aclarar el concepto que acabamos de ver. A ver, ¿qué tenemos? Vean este gráfico. Mira, presión en pascales, volumen en metro cúbico, ¿de acuerdo? Me dan el gráfico, ya está. 1, estado 1, estado 2. Me dicen, por ejemplo, que esto vale 40, que esto vale 10, que esto vale 20, ¿sí? Y me dicen que el logaritmo neperiano de 2 vale 0.7. ¿No? Es el dato que me están dando. ¿De acuerdo? Me dicen, ¿cuánto vale el trabajo de 1 a 2? Obviamente, yo ahorita estoy haciendo los problemas muy sencillitos, básicamente solo para aclarar los conceptos. A ver, entonces, ¿qué es lo que te han dado? Te han dado un gráfico de presión versus volumen, donde me piden cuánto vale el trabajo 1 a 2. Yo no puedo resolver ese problema, definitivamente, porque aquí falta un dato. ¿Cuál es el dato? Me tienen que decir que este proceso es isotérmico, o que la curva es una isoterma. Si no me dicen eso, yo no puedo asumir que es un proceso isotérmico. ¿De acuerdo? No puedo asumir. Me lo tienen que decir. Ah, ya. Si ya me han dicho que es un proceso térmico, me pueden preguntar cuánto vale el trabajo,
o cuánto vale el área, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden, un gráfico de presión versus volumen, el área, ¿qué cosa es? El área es el trabajo, ¿de acuerdo? Solo que hallar ese trabajo aquí va a significar, ¿no? Yo no voy a estar haciendo la integral. De frente uso la relación ratón por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, ¿de acuerdo? En este caso no me han dado ratón, pero recuerda que ratón es igual a pavo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo usar que el trabajo en 1, 2 es el pavo por el logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. ¿Cuál es mi dificultad? Que conozco el volumen 1, pero me falta el volumen 2. Pero eso no es ningún problema en realidad, porque tú ya sabes que cuando nos falta un dato, ¿qué hacemos? Usamos pavo triste, ¿no es cierto? Pavo triste. Lo puedes hacer en tu cabeza, que es lo que nosotros vamos a intentar hacer todo el momento, o si no, puedes escribirlo también, ¿no? ¿Qué proceso es? Es isotérmico, o sea que las temperaturas son iguales. El pavo 1 es igual a pavo 2, por eso da lo mismo que pavo uses aquí, o el 1 o el 2, porque ambos son iguales. Muy bien. De pavo 1 igual a pavo 2, rápidamente. Pavo 1, ¿cuánto es? 40 por 20, presión 1 por volumen 1. Ese es el volumen que corresponde a la presión 1. 40 por 10, perdón, 40 por 10, 400. 20 por cuánto es 400. 20 por cuánto es 400. Ah, por 20. Rápidamente sé que el volumen 2 vale 20. No, bueno, a la cabeza, no necesito estar aplicando ninguna forma. Ya, entonces vamos de una vez a dar respuesta al ejercicio. El trabajo de 1 a 2 será el pavo. ¿Qué pavo usamos? Ya te he dicho, cualquiera de los pavos. O el 1 o el 2, porque son iguales porque el proceso es isotérmico. 40 por 10, 400. El pavo vale 400. Ya está. Logaritmo de triángulo de cuánto? Volumen 1 entre volumen 2 entre volumen 1. 20 volumen 2 entre 10, ¿cuánto me da? Logaritmo de 2. Uy, necesito que calcularlo nuevo porque te han dado este dato. ¿Ya? En realidad es 6.90 y pico, pero bueno, me han dicho que es 0.7, así que yo considero el dato. O sea que mi respuesta es simplemente 400 por 0.7 y eso es 280. ¿En qué unidad estamos trabajando? Sistema internacional. O sea que debe ser joules, porque la unidad del trabajo en el sistema internacional son los joules. Muy bien. Ok. Entonces, dicho eso, vamos a pasar al siguiente punto que es sumamente importante. ¿Ya? Sumamente importante, ¿no? Ya hemos hecho 5 problemitas sin darnos cuenta, y eso que la clase es absolutamente teórica. Es teórica, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir avanzando siempre con unos puntos. Esa parte es sumamente importante, se llama energía interna. Energía interna del gas. Ideal. Ya. Vamos a representarla con la letra U. Es muy importante esa parte, así que tomamos atención. Ya estamos por llegar al final ya. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué cosa es la energía interna? A ver, vamos a colocar aquí. Teníamos nuestra ollita, ¿no es cierto? Teníamos nuestra ollita, que tenía su tapita, ¿de acuerdo? Esta es nuestra ollita, tiene su tapa, y aquí hay moléculas, ¿de acuerdo? Y ya hemos dicho que si nosotros le damos energía, calor, ¿no es cierto? Que es energía en tránsito. Le damos energía a nuestro gas, obviamente el gas toma esa energía y la utiliza para realizar el trabajo de levantar la tapa. ¿De acuerdo? Ah, o sea que el gas realiza trabajo. Sí, realiza trabajo. Oye, pero para que algo realice trabajo tiene que tener energía, ¿sí? Esa energía se va a llamar energía interna. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es la energía interna entonces? La energía interna de un gas es la energía que tiene el gas, ¿no? Y que le sirve para trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. ¿Y por qué tendría energía en el gas? Ah, porque la recibió de acá. Ok, perfecto. ¿Y cómo se manifiesta esa energía en el gas? Bueno, porque el gas se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar energía, tiene una energía cinética de movimiento, y además las moléculas interaccionan, entonces tiene una energía, vamos a llamarle, potencial de interacción, ¿no es cierto? Entonces tiene una energía mecánica debido al movimiento de sus moléculas, ¿de acuerdo? Y tiene una energía relacionada a la interacción entre sus moléculas. Eso es cierto, pero para cualquier gas. Pero nosotros no estamos trabajando con cualquier gas. Estamos trabajando con ¿qué tipo de gas? Con gas ideal. Ideal. Ah, y recuerdas que cuando hablamos de gas ideal, decíamos que las moléculas que componen un gas ideal no interaccionan entre sí, o sea, no se atraen, no se repelen, o sea, la energía potencial de interacción entre ellas, ¿cuánto valía? 0 por definición de gas ideal. Lo que significa
que la energía potencial de interacción entre las moléculas, ¿cuánto vale? 0. Ah, o sea que la energía interna de un gas ideal solo se debe a ¿qué? Al movimiento de sus moléculas. Muy bien. O sea que la energía es proporcional solamente, vamos a proporcional, voy a colocar acá una constante, proporcionalidad al movimiento. Oye, pero cuando nosotros vimos termometría también definimos la temperatura como qué tanto se movían las moléculas, ¿no? Así, o sea, más movimiento, más temperatura. Más movimiento, más temperatura. Menos movimiento, menos temperatura. O sea que el movimiento es proporcional a la temperatura. Por eso podemos decir, colocar que la energía es proporcional a la temperatura. Ya está. Así que la energía interna de un gas ideal, que vamos a representar con la letra U, es proporcional a su movimiento o a su temperatura. ¿De acuerdo? Porque mientras más se mueven, más temperatura. ¿Bien? Y esa constante, bueno, cuidado acá, esa constante va a depender del tipo de gas. Nosotros vamos a trabajar con gases monoatómicos. Gases monoatómicos. Y en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Qué es un gas monoatómico? ¿Es un gas monoatómico? ¿No? No lo es. ¿Qué cosa es un gas monoatómico? ¿Es un átomo con cara de mono? No. ¿Qué es un gas monoatómico? Los gases están compuestos por moléculas, ¿de acuerdo? Y esas moléculas pueden estar compuestas por dos átomos, por 3 átomos, por 4 átomos, por 5 átomos, por 6 átomos, depende, ¿no? El tipo de molécula, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de gas monoatómico, nos referimos a un gas que tiene muchas moléculas, pero que cada molécula está compuesta solamente por un átomo, ¿de acuerdo? Entonces, un gas donde cada molécula solo tiene un átomo. Y cuando eso es así, ¿no? Esa constante, en realidad, que tiene que ver con algo que se llama grados de libertad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la constante, ¿no? Para los gases monoatómicos de 3 dimensiones, ese numerito que se llama grados de libertad vale 3, ¿de acuerdo? Entonces, acá es I medios de Pau. Acá un momentito, a ver. No, de R por N. I medios de R por N. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? En el caso particular de gases monoatómicos, la constante valdría I por R por N entre 2, pero I vale 3, entonces sería 3 medios de R por N por T. Una forma de recordarlo es que la energía interna valdría 3 medios de ratón, o 3 medios de Pau, porque recuerda que Pau y ratón son lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces así calculamos nosotros la energía interna de un gas ideal monoatómico en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? O sea que el gas puede moverse en las 3 dimensiones. Si el gas no se mueve en 3 dimensiones, obviamente este I cambia y lógicamente ya no sería esa misma relación. Pero nosotros vamos a trabajar con gases monoatómicos en 3 dimensiones. Si los gases fuesen diatómicos, o sea, formados por moléculas donde cada una tiene a 2 atomitos, esto valdría 5. Pero nosotros no vamos a trabajar con ellos, solamente vamos a trabajar con gases monoatómicos que se mueven en 3 dimensiones. Ya sabemos entonces a qué es igual la energía interna de un gas ideal, 3 medios de ratón. ¿Y por qué eso es importante? Porque me sirve para enunciar una ley de conservación de la energía que es muy importante y con eso vamos a acabar la clase de hoy. ¿Ya? Pero mucha atención. Lo que voy a explicar ahora es la parte final de la clase y es algo que tú ves todos los días cuando mamá cocina. O sea que no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Lo que hemos visto básicamente es representar matemáticamente lo que tú ya conocías. Tú sabes, pues obviamente, que el gas tiene más energía mientras sus moléculas se mueven más, pero si se mueve más, la temperatura es mayor, o sea que la energía es proporcional a la temperatura. ¿Cuánto vale? 3 medios de ratón. Ya está. Así dice. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo nuevamente, vamos a llamar a nuestra amiga la ollita, ¿ya? Ahí está nuestra amiga la ollita. Tenemos una ollita que contiene un gas ideal. Ya está, contiene un gas acá. ¿De acuerdo? O sea que acá tiene un gas a una presión, un volumen y a una temperatura. ¿Cómo se llama la temperatura? 1. Ajá. Y yo quiero que tú me digas, ¿qué pasa si al gas que está en ese recipiente nosotros le damos calor? Vamos a darle calor. Y lo que tú me digas, le voy a llamar yo primera ley de la termodinámica. Lo que tú me digas, ¿no? O lo que tú pienses, lo que tú razones. Eso va a ser la primera ley.
Y no va a ser novedad para nadie, tú ya la conoces, ¿sí? Solamente capaz no te la han presentado de esa manera, pero tú ya la conoces. A ver, toma atención. Piensa aquí. Ahí tenemos nuestro gas en nuestra ollita y de repente le damos calor, le damos energía. ¿Qué va a empezar a pasar? Acá tenía una energía interna 1, ¿no? Pregunto, si yo le doy energía, ¿las moléculas empiezan a moverse más rápido o no? ¿Más rápido o no? Y al moverse más rápido, su temperatura va a aumentar. O sea que aumenta la temperatura, pero aumentar la temperatura, ¿quién aumenta también? La energía interna. Vamos a escribir eso. Cuando yo le doy, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, cuando yo le doy calor, ¿no?, al gas, su energía interna aumenta. O si quieres, podemos decirle que su energía interna aumenta o que las moléculas se mueven más, o que las moléculas se mueven más, nada más. ¿Ya está? Yo le doy calor a la sustancia y sus moléculas se mueven más. Pero ¿qué más sucede? ¿Qué más sucede? El calor que utiliza, entonces el calor que utiliza el gas, ¿para qué lo usa? Uno, para que sus moléculas se muevan más, o sea, para que aumente su temperatura o que aumente su energía interna. Ya está, para eso ha utilizado. ¿Pero para qué más lo utiliza? Pregunto, ¿acaso no se levanta también la tapa? ¿La tapa no se levanta? Ah, se levanta la tapa. O sea que el gas pasa del estado 1 al estado 2. Realiza un trabajo. ¿Ah? ¿Y qué consiste el trabajo? En levantar la tapa. O sea que cuando yo le doy calor al gas, el gas usa ese calor, esa energía, ¿para qué? Para que sus moléculas se muevan más, o sea, para aumentar su energía interna, pero además, también lo usa para levantar la tapa, es decir, para realizar un trabajo. Ya está. Esto de acá se llama la primera ley de la termodinámica. ¿Qué cosa nos dice la primera ley de la termodinámica? Cuando un gas recibe calor, utiliza el calor que recibe, ¿para qué? Para que sus moléculas se muevan más, o sea, para aumentar su energía interna, ¿no? Pero además lo utiliza para levantar la tapa de la olla, o sea, para realizar un trabajo. En eso consiste justamente la primera ley de la termodinámica, que es una de las leyes más importantes de la naturaleza. No es otra cosa que una ley de conservación de la energía. La energía que utiliza el gas le sirve para que sus moléculas se muevan más y para levantar la tapa. Eso hay que recordarlo de esa forma. Y nunca jamás te lo vas a olvidar. Recuerda, cuando quieras recordar la primera ley, no recuerda forma, recuerda la ollita, recuerda el fenómeno físico, lo que está sucediendo. Eso es simplemente escribir matemáticamente el fenómeno físico. Cuando le damos calor al gas, lo utiliza para que sus moléculas se muevan más y además para levantar la tapa. Así de fácil es la física. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, el día de hoy hemos dado ya un avance gigantesco en el tema de termodinámica. Casi hemos acabado. Nos falta ver todavía los procesos, los ciclos termodinámicos, ver la segunda ley de la termodinámica, que es sumamente fácil, una introducción a lo que es ciclo de Carnot, también, que es un ciclo termodinámico, que ya vamos a ver, un ciclo especial, ¿no?, que ya se utiliza mucho ya en nuestra vida real, ¿no?, y que sirve mucho, por ejemplo, en los motores diésel, ¿de acuerdo? O sea que ahí es interesantísimo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un poco más de aplicaciones, pero fundamentalmente ya estamos a punto de acabar, y vamos a acabar también con un concepto llamado entropía, que tiene que ver mucho con la vida, con la organización de la vida, ¿no? Y es algún concepto que te va a acompañar, no solo en esas clases, pero te va a acompañar durante toda tu vida, ¿no? Y si lo entiendes bien, vas a tener un poder gigantesco sobre los demás, en realidad, que no lo entienden. Bien, ok, chicos, muchas gracias, como siempre, por atendernos a su clase. Compartan, por favor, los videos para que otras personas también se vean beneficiadas con esta iniciativa. La educación debe ser gratuita, debe ser masiva e inclusiva. El Perú necesita de gente calificada. Tienen que regresar rápido a la universidad, tienen que aprender rápido en la universidad y tienen que voltear. Es todo ese aprendizaje, obviamente, en el beneficio y en el desarrollo de tu sociedad. Esa es una de tus grandes labores colectivas. Parte de tu vida debe ser realizar eso. Así que ahora, muchachos, a ingresar. Muchas gracias y ya nos vemos en la próxima clase. Gracias por todo. Nos vemos el día miércoles 5 a 7. Chao.